Olvida todo lo que te enseñaron en la escuela sobre el origen del universo. Absolutamente todo. Pensábamos que teníamos las piezas del rompecabezas bien armadas, pero una sola captura del telescopio James Webb acaba de mandar décadas de teorías científicas directo a la basura. Lo que estás por ver a continuación desafía las leyes de la astronomía tal como las conocemos. Es un hallazgo que sencillamente no debería estar ahí. Hablemos del protagonista de esta historia, el telescopio espacial James Webb, la herramienta más poderosa y sofisticada que nuestra especie ha puesto en órbita. Su misión era clara: observar el espacio profundo, ahí donde la luz de las primeras estrellas apenas empieza a viajar. Pero al apuntar su mirada infrarroja hacia el mismísimo amanecer del tiempo, se encontró con una paradoja imposible. El Webb vio galaxias masivas, brillantes y perfectamente formadas en un rincón del cosmos donde, según nuestros libros de texto, solo debería haber oscuridad y nubes de gas primitivo. Básicamente, el Webb encontró estructuras gigantescas donde solo debería haber un vacío absoluto. El universo nos está gritando que nuestra historia está mal contada. Imagínate que estás en una habitación completamente a oscuras, tan negra que no puedes ver ni tus propias manos. De repente, prendes una linterna de largo alcance y, allá a lo lejos, en la esquina más remota, notas unos puntitos rojos que parpadean. Al principio piensas que es polvo en el lente o algún error de la luz, pero cuando ajustas el enfoque, te das cuenta de que esos puntos no son basura cósmica. Son monstruos. Son ciudades de estrellas gigantescas que, por pura lógica, no deberían existir. Eso fue exactamente lo que sintieron los astrónomos cuando las primeras imágenes del programa JADES del James Webb empezaron a caer en sus servidores. No fue un momento de eureka, con champaña y aplausos, fue más bien un silencio sepulcral, de esos que te ponen la piel de gallina, porque lo que estaban viendo en sus monitores rompía el motor de lo que entendíamos por realidad. En la pantalla aparecieron estas manchas, unos pequeños puntos rojos, como los bautizaron cariñosamente en los pasillos de la NASA. Si tú los ves sin saber mucho del tema, dirías: bueno, son solo luces rojas. ¿Cuál es el gran relajo? Pero ahí está el truco. En el espacio profundo, el color rojo es una confesión. Es la firma de algo que está absurdamente lejos y que se mueve a una velocidad endemoniada, alejándose de nosotros. Lo que el Webb captó no eran simples estrellas solitarias. Lo que estamos viendo son galaxias completas, densas y pesadas, que existieron apenas unos 300 o 500 millones de años después del Big Bang. Para que te des una idea de lo loco que suena esto, imagínate que vas caminando por un jardín de niños y, de la nada, entre todos los bebés gateando, te encuentras a un tipo de 2 metros, con barba, traje y un portafolio, sentado en una silla minúscula. No tiene sentido, ¿verdad? Pues esos son estas galaxias, adultos en un universo que apenas estaba aprendiendo a respirar. La luz que el Webb atrapó en sus espejos de oro es una luz cansada, una luz que ha viajado por más de 13.000 millones de años. Es tan vieja que ya ni siquiera es luz visible. Se estiró tanto en su viaje por el vacío que se convirtió en infrarrojo. Por eso el ojo humano, y hasta el propio Hubble, pasaron décadas ignorándola. Estaba ahí, frente a nosotros, pero éramos ciegos a ella. El Webb, con su visión térmica superpotente, finalmente pudo quitar el velo, y lo que encontró debajo es visualmente increíble. Estas galaxias no se ven como la nuestra. No son esos espirales elegantes y tranquilos como la Vía Láctea. Se ven como núcleos compactos, como si alguien hubiera agarrado miles de millones de soles y los hubiera apretado en un espacio ridículamente pequeño. Tienen un brillo intenso, un carmesí profundo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Son como brasas que todavía queman en medio de una fogata que creíamos apagada hace mucho tiempo. Lo más impresionante
es la forma en que se comportan. Según los datos, estas galaxias están fabricando estrellas a una velocidad que nos deja la boca abierta. Es un frenesí de creación. Mientras que en una galaxia normal las estrellas nacen con calma, aquí parece que el universo tenía una prisa desesperada por llenarse de luz. Es un caos brillante, lleno de nubes de polvo que el Webb atraviesa como si fueran mantequilla, mostrándonos el corazón mismo de estos colosos antiguos. La neta, cuando ves las comparaciones, te vuela la cabeza. Lo que antes, con otros telescopios, se veía como una mancha borrosa y grisácea, ahora con el Webb tiene textura, tiene capas. Puedes ver la estructura, puedes ver cómo el gas se arremolina y cómo la gravedad está haciendo de las suyas, doblando la luz a su alrededor. Es como pasar de ver una televisión de bulbos en blanco y negro a una pantalla 8K de última generación. La diferencia no es solo estética, es una revelación de datos pura y dura. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Al analizar la masa de estos puntos rojos, los científicos se toparon con una pared. Resulta que estas galaxias son tan masivas, tienen tantas estrellas, que superan por mucho lo que se suponía que era el límite de materia disponible en ese entonces. Es como si hubieran aparecido de la nada, ya formadas, ya listas para la acción, saltándose todos los pasos de la evolución cósmica que creíamos conocer. Imagínate la frustración y la emoción mezcladas en los laboratorios. Estás viendo algo que tus ojos te dicen que es real, que los sensores confirman que está ahí, pero que tus libros de física dicen que es imposible. Es una contradicción andante, o mejor dicho, una contradicción flotante. Estamos viendo galaxias que tienen la masa de cientos de miles de millones de soles, amontonadas en un tiempo en el que el universo apenas estaba saliendo de su edad oscura. Y no es solo una o dos. El Webb está encontrando estas joyas prohibidas por todos lados. Cada vez que apunta a un pedazo de cielo que creíamos vacío, aparecen más. Es como si el universo primitivo hubiera estado mucho más poblado y hubiera sido mucho más ruidoso de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La imagen es clara, pequeñas perlas de fuego rojo esparcidas en la negrura más profunda, desafiando cada teoría que los humanos hemos construido en los últimos 100 años. Lo que el Webb presenció no fue solo una imagen bonita para un fondo de pantalla. Fue el momento exacto en que la realidad nos dijo: no tienen idea de cómo funciona esto. Estamos ante una población de galaxias que parecen haber nacido siendo ya ancianas o que crecieron tan rápido que rompen cualquier modelo de crecimiento que tengamos. Es un descubrimiento que nos obliga a mirar esas fotos una y otra vez, tratando de entender si lo que vemos es un error de nuestra lógica o si, simplemente, la naturaleza tiene reglas que todavía no nos ha querido contar. Así que, cuando veas esas fotos del Webb con sus característicos destellos y esos tonos rojizos y anaranjados, no pienses solo en arte espacial. Piensa que estás viendo una escena del crimen científico. Estás viendo las pruebas de que el pasado del universo es mucho más extraño, más violento y mucho más avanzado de lo que cualquier astrónomo se hubiera jugado el cuello a decir hace apenas un par de años. El Webb no solo nos mostró el pasado, nos mostró que el pasado no es como lo recordábamos. Y eso, para la ciencia, es el comienzo de la aventura más grande de nuestra historia. Para entender por qué los científicos se están jalando los pelos y por qué estas imágenes son un dolor de cabeza para los teóricos, tenemos que echar un vistazo a los libros de astronomía que, hasta hace apenas unos meses, eran la ley sagrada. Según todo lo que creíamos saber, el universo es un cocinero bastante lento. No puedes simplemente chasquear los dedos y tener una galaxia lista para servir. Hay un proceso, una receta que toma miles de millones de años, y el James Webb acaba de encontrar un banquete de 5 tiempos cuando apenas estábamos prendiendo la estufa. La teoría vigente, esa que se enseña en las universidades más prestigiosas del mundo
y que llamamos el modelo estándar de cosmología, nos dice que el universo empezó con un estallido brutal, el Big Bang. Después de eso, todo era un caos de partículas subatómicas moviéndose a lo loco en una sopa caliente y densa. Pasaron unos 380.000 años para que las cosas se enfriaran lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos de hidrógeno. Luego, entramos en lo que los astrónomos llaman las edades oscuras. Era un tiempo de silencio absoluto, sin estrellas, sin galaxias, solo nubes de gas flotando en la nada. Se suponía que la gravedad, que es la gran arquitecta del cosmos, trabaja de forma jerárquica. Es decir, primero junta pequeñas nubes de gas para hacer estrellas solitarias. Luego, esas estrellas se agrupan en cúmulos pequeñitos. Después, esos cúmulos chocan entre sí para formar galaxias enanas, todas desarrapadas y sin forma. Y finalmente, tras miles de millones de años de choques y fusiones, tienes una galaxia grande y majestuosa como la nuestra. Es como armar un castillo de Lego. Empiezas con un par de piezas y vas construyendo poco a poco. No te despiertas un día y el castillo ya está ahí, terminado y con luces LED por todos lados. Aquí es donde la realidad nos dio un periodicazo en la cara. Según los cálculos, para que una galaxia alcance la masa que el Webb está viendo en esos puntos rojos, se necesitaría muchísimo más tiempo del que el universo tenía en ese momento. Estamos hablando de que estas galaxias aparecieron cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. Es un margen de tiempo ridículamente corto. Imagínate que vas a una excavación arqueológica buscando herramientas de piedra, puntas de flecha y cuevas con pinturas rupestres, y de repente, entre la tierra y los huesos de mamut, desentierras un rascacielos de acero y cristal, con fibra óptica funcionando. ¡Es una locura! No hay forma de que eso esté ahí, porque la tecnología y los materiales para construirlo simplemente no existían en esa época. Ese es el conflicto central que tiene a la comunidad científica en jaque. La expectativa era encontrar galaxias bebé, pequeñas manchas de luz, muy tenues, apenas formándose, con muy pocas estrellas y mucho gas desordenado. Pero el Webb nos mostró galaxias abuelas, viviendo en la guardería. Estos objetos tienen tantas estrellas que, si sumas su masa, parece que consumieron casi toda la materia que estaba disponible en su región del espacio en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta que nadie puede responder todavía es: ¿cómo le hicieron? ¿Cómo pudo la gravedad trabajar tan rápido? La neta, esto rompe el límite de velocidad del universo. Es como si un niño de 5 años de repente tuviera la masa muscular de un fisicoculturista profesional y 3 doctorados en física cuántica. Simplemente no cuadra con el ritmo de crecimiento que observamos en el resto del cosmos. Si estas galaxias son reales, y todos los datos indican que lo son, entonces nuestra comprensión de la materia oscura también está en la cuerda floja. Siempre hemos pensado que la materia oscura es como el andamio invisible del universo. Ella es la que pone la estructura para que la materia normal se pegue y forme galaxias. Pero incluso con la ayuda de la materia oscura, los modelos matemáticos no logran explicar cómo se pudo juntar tanta masa en tan poco tiempo. Es como si la gravedad hubiera estado bajo el efecto de esteroides cósmicos durante los primeros millones de años. Lo que estamos viviendo es una crisis de identidad para la astronomía. Durante décadas nos sentimos muy orgullosos de nuestro modelo del universo. Pensábamos que ya lo teníamos casi todo descifrado, que solo nos faltaban un par de detalles por pulir. Y entonces llega este telescopio, apunta su ojo dorado al vacío y nos dice que nuestra línea del tiempo está mal, que el universo primitivo no era ese lugar vacío y aburrido que imaginábamos, sino un hervidero de actividad frenética donde las galaxias crecían a una velocidad que desafía la lógica. Esta discrepancia entre lo que los científicos esperaban ver y lo que el Webb les puso enfrente
es lo que hace que este descubrimiento sea tan emocionante y a la vez tan aterrador para algunos. Significa que hay algo fundamental que no estamos entendiendo sobre cómo nace la estructura en el cosmos. Tal vez la gravedad se comporta distinto en condiciones extremas, o tal vez el universo temprano era mucho más denso de lo que calculamos. O peor aún, tal vez el Big Bang ocurrió de una forma que todavía no alcanzamos a procesar. El sentimiento en los pasillos de la NASA y en los observatorios de todo el mundo es de un asombro total, mezclado con una urgencia por reescribir las reglas. No se trata solo de un dato curioso, es una grieta en la base misma de nuestro conocimiento. Estamos viendo el pasado, y el pasado nos está diciendo que somos unos ignorantes. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo más fregón de la ciencia. El momento en que te das cuenta de que estás equivocado es el momento exacto en que empiezas a aprender algo de verdad. La existencia de estas galaxias imposibles nos obliga a cuestionar si el universo tiene un reloj diferente al que nosotros le pusimos. Nos hace pensar que la historia de la creación fue mucho más explosiva y eficiente de lo que cualquier simulación por computadora nos mostró jamás. Estábamos convencidos de que el camino de la nada a la complejidad era una escalera larga y lenta, pero el James Webb nos acaba de demostrar que, en los inicios de todo, el universo prefirió tomar un elevador de alta velocidad. Así que ahí está el dilema. O estas galaxias no son lo que parecen, o el universo es mucho más extraño de lo que nos atrevimos a soñar. Y créeme, con cada nuevo dato que el Webb manda a la Tierra, la segunda opción parece ser la ganadora. Estamos ante un cambio de paradigma total, uno de esos que ocurren una vez cada 100 años, y que cambian para siempre nuestra posición en el mapa del tiempo y el espacio. La idea de que el universo se tomó su tiempo para construir las galaxias acaba de quedar enterrada bajo la evidencia de estos gigantes rojos que brillan desde el inicio de la eternidad. Para entender cómo es que pudimos ver estas galaxias que no deberían existir, tenemos que hablar de la joya de la corona, de la máquina que lo cambió todo. Porque, a ver, no es que los astrónomos de antes fueran malos en su chamba, o que no tuvieran ganas de encontrar estas cosas. El problema es que estábamos intentando ver un concierto de rock a través de una pared de concreto. El telescopio Hubble, que ha sido nuestro héroe por más de 30 años, es una maravilla, pero tiene sus límites. El Hubble ve principalmente la luz visible, esa misma luz que tú y yo vemos con nuestros ojos. Pero en el espacio profundo, la luz juega según otras reglas, y ahí es donde el James Webb entra como el verdadero jefe de jefes. La neta, el Webb no es solo un telescopio más grande, es una especie de máquina del tiempo con visión de superhéroe. Para entender su magia, hay que entender un concepto que suena muy técnico, pero que es bastante simple: el corrimiento al rojo. Imagínate que una ambulancia pasa junto a ti a toda velocidad. El sonido de la sirena cambia de tono, se vuelve más grave a medida que se aleja. Con la luz pasa exactamente lo mismo. Como el universo se está expandiendo, las galaxias se alejan de nosotros a velocidades que ni te imaginas. En ese viaje de miles de millones de años, la luz que solía ser blanca o azul se va estirando, como si fuera una liga, hasta que se convierte en luz infrarroja. Aquí es donde el Hubble se quedaba corto. Esa luz estirada ya no era visible para él. Era como si las galaxias se volvieran invisibles, escondiéndose en una frecuencia que sus espejos no podían atrapar. El Webb, en cambio, fue diseñado específicamente para ser un maestro del infrarrojo. Sus instrumentos, como la NIRCam, que es la cámara de infrarrojo cercano, son capaces de detectar ese calorcito sutil que viene desde el principio de los tiempos. Es como si el universo estuviera lleno de fantasmas, y nosotros, finalmente, nos hubiéramos puesto los lentes de visión térmica para verlos a todos moviéndose en la oscuridad. Pero no solo se trata de ver luz estirada. El espacio es un lugar bastante sucio, lleno de nubes de polvo cósmico
que son como una cortina de humo gigante. Estas nubes bloquean la luz visible, así que por más que el Hubble se esforzara, solo veía manchas negras. Pero la luz infrarroja tiene una propiedad fregona. Puede atravesar el polvo como si no estuviera ahí. El Webb mira a través de esas paredes de mugre espacial y nos muestra lo que hay dentro. Estrellas naciendo, núcleos galácticos ardiendo y, por supuesto, esas galaxias masivas que nos tienen con el ojo cuadrado. Para lograr esto, el Webb tuvo que ser una obra de arte de la ingeniería. No puedes simplemente mandar un espejo al espacio y ya. Sus espejos están cubiertos por una capa delgadísima de oro. Y no creas que es por puro lujo o para que se vea nice en las fotos. El oro es el mejor material que conocemos para reflejar la luz infrarroja. Esos 6.5 metros de espejos dorados funcionan como una antena parabólica gigante que atrapa hasta el último fotón que ha estado viajando desde el Big Bang. Si el Hubble era como ver el cielo con unos binoculares buenos, el Webb es como tener un microscopio electrónico apuntando a las estrellas. Y luego tenemos al MIRI, el instrumento de infrarrojo medio. Este aparato es una locura porque tiene que trabajar a temperaturas bajísimas, casi al cero absoluto, para que su propio calor no arruine las fotos. Imagínate la ingeniería que se necesita para mantener un equipo funcionando a menos 266 grados centígrados en medio del espacio. Gracias al MIRI, podemos ver no solo las estrellas, sino el gas frío y el polvo, que son los ingredientes básicos para formar planetas y, eventualmente, vida. Es esta combinación de tecnología la que permitió que esos puntos rojos de los que hablábamos hace rato pasaran de ser un mito a ser una realidad científica. La diferencia de sensibilidad es lo que realmente te vuela la cabeza. El Webb es 100 veces más sensible que el Hubble. Eso significa que puede ver cosas que son 100 veces más tenues. Es la diferencia entre intentar ver una vela a 10 kilómetros de distancia en una noche de neblina y verla con un visor de alta tecnología que elimina la niebla y amplifica la luz. Por eso, cuando el Webb apuntó a esas zonas que el Hubble reportaba como vacías, de repente se llenaron de detalles. Aparecieron miles de galaxias donde antes no había nada. Fue como si hubiéramos limpiado un vidrio empañado y de pronto nos diéramos cuenta de que el jardín de afuera está lleno de vida. Muchos se preguntan por qué tardamos tanto en construirlo y por qué costó tanta lana. Bueno, la respuesta está en los resultados. Cada vez que el Webb hace un disparo con su cámara, estamos recibiendo datos que el Hubble jamás hubiera podido obtener, aunque se quedara mirando el mismo punto por 1000 años. La espectroscopia, por ejemplo, es otra de las herramientas secretas del Webb. No solo toma fotos bonitas. El telescopio puede descomponer la luz de una galaxia lejana para ver de qué está hecha. Puede decirnos si hay oxígeno, si hay carbono, si hay vapor de agua. Es como si pudiera probar la receta del universo primitivo a miles de millones de años de distancia. Esta tecnología es la que nos permitió confirmar que esos puntos rojos no eran errores de la cámara ni estrellas cercanas que se colaron en la foto. Al analizar la luz con sus instrumentos, los científicos pudieron medir exactamente qué tan lejos están. Y ahí fue donde se confirmó la sospecha. Están tan lejos que su luz salió de ahí cuando el universo era apenas un bebé. Sin la capacidad del Webb para ver el calor y atravesar el polvo, seguiríamos pensando que el inicio del universo fue un lugar solitario y vacío. Es irónico, ¿no? Tuvimos que construir el objeto más complejo y sofisticado de la historia de la humanidad para poder ver lo más viejo y simple que existe. El Webb es nuestro puente hacia el pasado, una máquina que nos permite ser testigos de eventos que ocurrieron mucho antes de que la Tierra fuera siquiera una idea. Y lo hace con una precisión que da miedo. Cada vez que la NIRCam se activa, estamos viendo fotones que han estado cruzando el vacío por 13.000 millones de años, solo para terminar chocando contra un espejo bañado en oro y convertirse
en un dato en la computadora de un científico en Maryland. La neta, lo que el web ha logrado en tan poco tiempo es un testamento a lo que podemos hacer cuando nos ponemos las pilas. No es solo un triunfo de la astronomía, es un triunfo de la curiosidad humana. Estábamos ciegos a una parte enorme de nuestra propia historia simplemente porque no teníamos los ojos adecuados. Ahora, con el web, esos ojos están abiertos de par en par, y lo que están viendo es tan extraño y maravilloso que nos obliga a cuestionar todo. El cómo lo vimos es tan importante como el qué vimos, porque sin esa tecnología de infrarrojos, sin ese enfriamiento extremo y sin esos espejos dorados, seguiríamos viviendo en la ignorancia, pensando que el universo se tomó su tiempo para crecer, cuando en realidad siempre fue un rebelde con mucha prisa. Así que, la próxima vez que veas una de esas imágenes llenas de colores vibrantes y formas caprichosas, acuérdate de que no es una foto común. Es el resultado de décadas de ingenieros rompiéndose la cabeza para vencer las leyes de la física y permitirnos ver lo invisible. El web es nuestra linterna en la cueva más profunda del tiempo, y apenas estamos empezando a iluminar los rincones más oscuros. Lo que viene a continuación, el análisis de esos datos y las pruebas de lo que realmente está pasando allá afuera, es lo que va a terminar de darnos el golpe de gracia a nuestras viejas teorías. Pero eso ya es harina de otro costal. Ya que entendimos cómo funciona la maquinaria del James Webb, es momento de ponernos el traje de detective y revisar las pruebas que dejó el sospechoso. Porque, la neta, una imagen bonita te puede contar una historia, pero los datos, esos números fríos que llegan en código binario a las antenas de la Tierra, son los que no mienten. Cuando los científicos empezaron a desmenuzar lo que el web captó, se dieron cuenta de que no solo estaban viendo objetos lejanos, estaban viendo una escena del crimen cósmico donde las leyes de la física parecen haber sido violadas. Si echas un vistazo a las imágenes de campo profundo que nos ha regalado el telescopio, lo primero que notas son unos arcos de luz extraños, como si alguien hubiera puesto una lupa gigante frente a la cámara y hubiera deformado las galaxias. Eso que ves ahí se llama lente gravitacional. Es un fenómeno que Einstein predijo hace un siglo. Cuando algo es pero tan pesado como un cúmulo de galaxias, su gravedad es tan fuerte que dobla el espacio-tiempo a su alrededor. La luz que viene de más atrás no viaja en línea recta, sino que se curva siguiendo ese espacio doblado. El web usa esto a su favor. Aprovecha estas lupas naturales del universo para ver objetos que están todavía más lejos, amplificando su brillo. El problema es que, al analizar esos puntos de luz amplificados, los astrónomos se toparon con algo que los dejó helados. La luz era demasiado intensa, demasiado madura para la época de la que venía. Pero el verdadero golpe de gracia no vino de las fotos, sino de algo llamado espectroscopia. Suena a palabra dominguera, pero haz de cuenta que es como el código de barras de la luz. Cada elemento químico, ya sea hidrógeno, helio, carbono o vapor de agua, deja una huella única en el arco iris de luz que emite un objeto. El James Webb tiene un instrumento llamado NIRSPEC que puede tomar la luz de una galaxia o de la atmósfera de un planeta y desmenuzarla para ver qué hay adentro. Es como si pudieras oler lo que se está cocinando en una casa, a kilómetros de distancia, sin siquiera asomarte por la ventana. Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Al analizar el espectro de luz de estas galaxias primitivas, los científicos esperaban encontrar un universo limpio, compuesto casi puramente de hidrógeno y helio, que fueron los primeros elementos en existir. Pero, pácatelas. Los datos mostraron rastros de elementos pesados como oxígeno y carbono en cantidades industriales. Para que existan esos elementos, tienen que haber nacido, vivido y muerto muchísimas estrellas antes. El chiste es que, según el reloj del universo, no había pasado suficiente tiempo para que tantas generaciones de estrellas
hicieran su chamba. Es como si entraras a una casa que se acaba de construir hace 5 minutos y encontraras las paredes llenas de hollín y el piso desgastado por décadas de uso. No cuadra por ningún lado. Y no solo se trata de galaxias. El Webb también ha estado husmeando en las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas, los famosos exoplanetas. En uno de ellos, llamado K2-18b, el telescopio detectó algo que hizo que a más de uno se le cayera el café: metano y dióxido de carbono, pero también posibles pistas de una molécula llamada sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esa molécula solo la producen cosas vivas, principalmente el fitoplancton en los océanos. Aunque todavía no podemos decir que encontramos ETs, la proporción de estos químicos en la atmósfera de ese planeta está toda chueca según lo que dictan los modelos de formación planetaria. El Webb está encontrando agua donde debería haber fuego y metano donde debería haber un vacío químico. Regresando a nuestras galaxias imposibles, los datos técnicos revelaron algo todavía más desconcertante: la densidad. Estos objetos no solo son grandes, están apretados. Tienen una cantidad de estrellas absurda metida en un espacio muy pequeño. Al medir la masa de estas galaxias, los astrónomos se dieron cuenta de que algunas tienen casi la misma masa que la Vía Láctea, pero son 30 veces más pequeñas. Imagínate meter a toda la población de un estadio de fútbol en una cabina de teléfono. Así de densas son estas galaxias. La gravedad necesaria para mantener eso unido sin que colapse en un agujero negro gigante es algo que todavía estamos tratando de procesar en las computadoras. La prueba del crimen está ahí, en esos picos y valles de las gráficas de luz. Los datos nos dicen que el universo primitivo era una fábrica de estrellas a un ritmo que no tiene sentido. Mientras que nuestra galaxia hoy en día produce quizás 1 o 2 estrellas nuevas al año, estas galaxias del Webb estaban fabricando cientos de soles cada año. Era un frenesí, una fiesta de luces que consumía todo el gas disponible a una velocidad suicida. Los datos espectroscópicos confirman que estas galaxias no son espejismos ni errores de los instrumentos. Son estructuras sólidas, masivas y llenas de metales que, por puro derecho, no deberían haber tenido tiempo de formarse. Hay una galaxia en particular, la Hades GS 713-0, que es la actual campeona de la distancia. Su luz tardó 13.400 millones de años en llegarnos. Cuando el Webb analizó su espectro, confirmó que la estamos viendo tal como era apenas 320 millones de años después del Big Bang. Para que te des una idea, eso es como ver una foto de un bebé que ya tiene barba y está resolviendo ecuaciones de cálculo integral. Los datos muestran que ya tenía una población estelar bien establecida. ¿En qué momento se formaron esas estrellas? ¿Cómo es que el gas se enfrió tan rápido para colapsar y encender esos soles? Incluso la forma en que la luz se distribuye en estas imágenes nos da pistas de que hay algo más ahí que no estamos viendo: la materia oscura. Los datos de distorsión gravitacional sugieren que estas galaxias están sentadas sobre pozos de materia oscura mucho más profundos de lo que se creía posible para esa época. Es como si el andamiaje del universo se hubiera construido a una velocidad supersónica, permitiendo que las galaxias se sentaran a comer mucho antes de que la mesa estuviera puesta. Cada vez que un equipo de científicos descarga un nuevo paquete de datos del Webb, la bronca crece. No es solo un dato curioso, es una avalancha de pruebas que apuntan a que nuestra historia de la cosmología tiene agujeros del tamaño de un agujero negro supermasivo. Estamos viendo proporciones de elementos químicos que no deberían estar ahí, masas que desafían la gravedad y una madurez estelar que rompe cualquier cronómetro. Lo más loco de todo es que el Webb no se equivoca. Se han hecho pruebas cruzadas, se han calibrado los instrumentos una y otra vez, y el resultado siempre es el mismo. Los datos son sólidos. La luz que el telescopio atrapa en sus espejos bañados en oro es un testimonio directo de un pasado que no se parece en nada a lo que imaginamos.
Estamos analizando las huellas dactilares de un universo que decidió saltarse la infancia y pasar directo a la edad adulta. Y esas huellas están grabadas en cada espectro de luz y en cada arco de gravedad que el web pone sobre la mesa de los científicos. La evidencia es abrumadora. El cosmos tiene secretos que apenas estamos empezando a balbucear. Y la prueba del crimen es que, sencillamente, el universo es mucho más eficiente y misterioso de lo que nuestra lógica humana nos permitía aceptar. Si pudieras asomarte por una rendija a las oficinas de astrofísica de la NASA o de las universidades más picudas del mundo en este preciso momento, no verías a gente celebrando con serpentinas. Lo que verías es un montón de gente brillante, con ojeras hasta el piso, tomando café frío y rascándose la cabeza frente a monitores llenos de gráficas que no tienen ni pies ni cabeza. El sentimiento generalizado en la comunidad científica no es de «ya lo entendimos todo», sino más bien de un «¿pero qué demonios está pasando?». El James Webb no solo trajo fotos bonitas, trajo un nudo en la garganta para miles de investigadores que ahora sienten que su carrera entera ha sido un prólogo de un libro que acaba de cambiar de género a mitad de la lectura. A estas galaxias imposibles ya las bautizaron en los pasillos de los observatorios como las Universe Breakers o las rompedoras del universo. Y el nombre no es una exageración para salir en las noticias, es literal. Los astrónomos están lidiando con una crisis existencial profesional. Imagínate que eres un arquitecto que ha pasado 40 años estudiando cómo se construyen las pirámides y de pronto alguien te enseña una foto de una pirámide flotando a mitad del océano, hecha de cristal y construida en un fin de semana. No solo te quedas con la boca abierta, te empiezas a preguntar si todo lo que calculaste sobre el peso, la piedra y la gravedad estaba mal desde el principio. Uno de los investigadores principales, Joel Leja, lo puso de una forma muy cruda. Esperábamos encontrar bebés y encontramos adultos viviendo en la época de los pañales. Esa frase resume el cortocircuito mental que tienen ahorita. No es solo una discrepancia de datos, es un choque frontal con la realidad. Muchos científicos se fueron a dormir pensando que el universo era un lugar predecible y se despertaron con la noticia de que el cosmos se saltó todas las reglas del juego. Hay reportes de astrónomos que, al ver los primeros datos espectroscópicos, pensaron sinceramente que el telescopio estaba descompuesto. Tiene que ser un error de calibración, decían. Esos números no pueden ser reales, pero el Webb es demasiado preciso para equivocarse así. Y después de meses de revisiones, la conclusión es que el que está descompuesto es nuestro entendimiento del tiempo cósmico. La neta, la ciencia suele avanzar a pasitos de bebé, confirmando teorías poco a poco. Pero lo que el Webb hizo fue patear el tablero y mandar todas las piezas a volar. Hay una mezcla muy extraña de pánico y emoción en el aire. Por un lado, es el sueño de cualquier científico, presenciar el momento en que la humanidad descubre algo verdaderamente nuevo. Por otro lado, es aterrador, porque significa que los modelos matemáticos en los que confiamos para mandar cohetes al espacio y entender el Big Bang podrían tener grietas profundas. Es como si el universo nos estuviera diciendo: ¡qué ternura que pensaran que ya me conocían! Escuchar a los expertos hablar en las conferencias actuales es como ver a gente tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas cambian de forma mientras las intentas encajar. Algunos dicen que tal vez las galaxias no son tan masivas como parecen, que quizás hay agujeros negros gigantescos engañándonos con su brillo. Otros, más audaces, sugieren que la materia oscura se comporta de una forma mucho más agresiva de lo que pensábamos. Pero la verdad, la que se dice en voz baja cuando se apagan los micrófonos, es que nadie tiene una respuesta sólida todavía. Estamos en ese momento glorioso y horrible de la ciencia, donde la única certeza es la duda. Erika Nelson, otra de las mentes brillantes que analizan estos datos, mencionó que el descubrimiento es tan impactante que te vuela la cabeza.
Y es que no estamos hablando de un pequeño error de cálculo, sino de una diferencia de magnitudes. Es el equivalente a pensar que el universo es del tamaño de una manzana y descubrir que en realidad es un huerto infinito del que solo habíamos visto una semilla. Esa sensación de pequeñez, de humildad ante lo desconocido, ha vuelto a inundar los laboratorios. Se acabó la arrogancia de creer que el modelo estándar era la última palabra. Lo más fregón de todo este relajo es que nos recuerda que la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas grabadas en piedra. La ciencia es una conversación que nunca termina, una serie de errores que nos van acercando a la verdad. El James Webb nos ha recordado que somos como niños asomándose por el ojo de una cerradura, tratando de adivinar qué hay en la habitación de al lado. Y resulta que la habitación no solo es más grande de lo que pensábamos, sino que está llena de cosas que ni siquiera sabíamos que podían existir. Este nudo en la cabeza de los científicos es lo mejor que le pudo haber pasado a la astronomía en el último siglo. El caos es el combustible del progreso. Si todo cuadrara perfectamente, si el Webb solo hubiera confirmado lo que ya sabíamos, el telescopio habría sido una herramienta útil, pero aburrida. En cambio, al darnos problemas que no sabemos resolver, nos está obligando a ser más creativos, a pensar fuera de la caja y a cuestionar hasta lo más básico. Las discusiones en los foros científicos están que arden. Hay teorías que nacen y mueren en cuestión de horas. Es un ambiente de frontera, como el viejo oeste, pero con supercomputadoras y espejos de oro. A veces se nos olvida que detrás de los telescopios y las ecuaciones hay seres humanos, personas que sienten frustración cuando sus predicciones fallan, pero que también sienten un escalofrío de adrenalina cuando se dan cuenta de que están viendo algo que nadie más ha visto en la historia de la especie. Ese choque emocional es lo que estamos viendo hoy. Hay una generación de astrónomos que va a tener que reescribir sus propios libros de texto, y aunque eso suena a mucho trabajo, es el tipo de trabajo por el que se hicieron científicos en primer lugar. El nudo no se va a desatar pronto. Vamos a necesitar años, tal vez décadas, de observar, medir y volver a medir para entender cómo es que esas galaxias se formaron tan rápido. Pero mientras tanto, el desconcierto es nuestro mejor aliado. Nos mantiene alerta, nos mantiene curiosos. El universo nos acaba de lanzar un reto monumental, una adivinanza envuelta en luz infrarroja que viene desde el principio de los tiempos. Y aunque los científicos ahorita sientan que no saben nada, en realidad están en el punto de partida de la revolución más grande en la historia de la cosmología. Así que, cuando escuches que los astrónomos están confundidos, no pienses que han fallado. Al contrario, celebra con ellos. Esa confusión es la prueba de que hemos encontrado algo real, algo que no inventamos en nuestras simulaciones de computadora. El universo es mucho más salvaje, más rápido y más complejo de lo que nuestra imaginación nos permitía ver. El nudo en la cabeza es solo el cerebro humano tratando de expandirse para que quepa una realidad que es mucho más grande de lo que jamás soñamos. Estamos en el momento justo antes del gran salto, y el Webb es el que nos dio el empujón hacia el vacío de lo desconocido. Y la neta, no hay lugar más emocionante para estar que justo ahí, en medio del misterio. Llegados a este punto, tenemos que ser honestos. No estamos nada más ajustando un par de fechas en un calendario escolar. Lo que el James Webb puso sobre la mesa es una invitación, o más bien un empujón, a reescribir la biografía entera de nuestro universo. Si las piezas que encontramos no caben en el tablero, lo más probable es que el tablero sea el que está mal diseñado. Esta es la parte donde la ciencia se pone realmente ruda, porque las consecuencias de estos hallazgos tocan los pilares de lo que creemos que es la realidad. La primera gran pregunta que está en el aire es: ¿cuántos años tiene realmente el cosmos? Durante mucho tiempo, el número mágico fue 13.800 millones de años. Nos sentíamos muy seguros con esa cifra.
Pero si el web está viendo galaxias que tardarían mucho más tiempo en formarse del que ese cronómetro permite, entonces tenemos un problema de matemáticas básico. Algunos científicos, los más atrevidos, ya están empezando a soltar teorías que suenan a locura. ¿Y si el universo tiene en realidad el doble de esa edad? ¿Y si estamos viviendo en un cosmos de 26.000 millones de años? Cambiar ese número no es cualquier cosa. Es como si de repente te enteraras de que tu abuelo no tiene 80 años, sino 160. Cambia por completo tu perspectiva sobre qué tan rápido ocurren las cosas y cuánto tiempo ha tenido la naturaleza para experimentar. Pero la cosa no para ahí. El chiste de estas galaxias maduras es que están llenas de metales. En astronomía, un metal es cualquier cosa que no sea hidrógeno o helio. Para que haya oxígeno, carbono o hierro, necesitas estrellas que vivan rápido y mueran de forma explosiva, esparciendo sus cenizas por el espacio para que la siguiente generación de estrellas tenga de dónde agarrar. Si el web encontró estos elementos apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, la conclusión es alucinante. La vida, o al menos los ingredientes para fabricarla, pudieron haber estado listos muchísimo antes de lo que soñamos. Piénsalo un segundo. Si el universo se puso a cocinar elementos complejos casi desde el primer día, entonces la probabilidad de que existan planetas rocosos, como la Tierra, en los rincones más viejos del espacio, se dispara al cielo. Estábamos convencidos de que la vida era un fenómeno tardío, algo que necesitó miles de millones de años de preparación. Pero el web nos está diciendo que el escenario para la vida pudo haber estado montado casi desde el principio del show. Esto cambia la jugada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ya no estamos buscando vecinos que nacieron al mismo tiempo que nosotros. Podríamos estar viviendo en un universo que ha tenido tiempo de sobra para crear civilizaciones que nacieron, florecieron y desaparecieron antes de que nuestro Sol fuera siquiera una nube de gas. Esto también le da un golpe bajo a nuestra teoría sobre cómo se forman las galaxias. Teníamos esta idea del Lego cósmico, donde las cosas pequeñas se juntan para hacer cosas grandes. Pero ahora, los teóricos están considerando modelos de arriba hacia abajo. Tal vez grandes colapsos de materia ocurrieron de golpe, creando estructuras gigantescas en un parpadeo geológico. Es como pasar de creer que un edificio se construye ladrillo por ladrillo a descubrir que, en el inicio de los tiempos, los edificios aparecían ya armados por una fuerza que todavía no entendemos bien. Y ni hablemos de la materia oscura, esa sustancia misteriosa que no vemos, pero que mantiene todo unido, es la clave de todo este relajo. Si las galaxias crecieron tan rápido, significa que la materia oscura es mucho más pegajosa o eficiente de lo que decían nuestras simulaciones. Tal vez la materia oscura tiene propiedades que ignoramos, o tal vez interactúa con la materia normal de una forma más violenta en el universo temprano. Estamos ante la posibilidad de descubrir una nueva física, una que solo se manifiesta cuando el universo está en sus condiciones más extremas. Lo que el web ha hecho es darnos un golpe de humildad intelectual. Nos obliga a aceptar que nuestra historia del tiempo era apenas un borrador lleno de tachones. Al reescribir la historia del nacimiento de las galaxias, estamos reescribiendo nuestra propia genealogía. Cada átomo de calcio en tus huesos y cada gota de hierro en tu sangre tuvo que venir de una estrella, y si esas estrellas empezaron a fabricar esos materiales mucho antes de lo previsto, entonces nuestra conexión con el origen del todo es mucho más antigua y profunda de lo que imaginábamos. La consecuencia más pesada de todo esto es que el universo dejó de ser ese lugar predecible y ordenado que nos gustaba imaginar. Se volvió un lugar más salvaje, más dinámico y, sobre todo, mucho más misterioso. Estamos viendo que la naturaleza no tiene prisa, pero tampoco sigue nuestros horarios. Si el web nos está mostrando que el amanecer cósmico fue una explosión de actividad y no un bostezo lento,
Tenemos que estar listos para tirar a la basura muchos de nuestros prejuicios científicos. Este cambio de paradigma le da un peso intelectual enorme a nuestra época. Nos tocó ser la generación que vio cómo se caía el viejo mapa del universo para dar paso a uno nuevo, mucho más vasto y extraño. No es solo astronomía, es filosofía pura. Es darnos cuenta de que, entre más luz arrojamos a la oscuridad, más nos damos cuenta de lo grande que es la habitación. La historia que nos contaron sobre un inicio lento y vacío se está desmoronando frente a la evidencia de un pasado lleno de fuego, metales y galaxias gigantes que no piden permiso para existir. Así que, cuando los científicos dicen que hay que reescribir los libros, no lo dicen por exagerar, lo dicen porque las bases mismas de nuestra cosmología están vibrando. El James Webb nos ha puesto en una situación donde ya no podemos ignorar las anomalías. Tenemos que abrazar el caos de estos nuevos datos y construir una nueva narrativa que sea capaz de explicar cómo es que el universo logró tanto en tan poco tiempo. Estamos viviendo el renacimiento de la astronomía, y la historia que surja de aquí será, sin duda, mucho más fregón y compleja que la que nos enseñaron en la escuela. El universo acaba de hacerse más viejo, más rico y mucho más interesante. Y nosotros apenas estamos aprendiendo a leer las nuevas páginas de su diario. Después de todo este viaje por el tiempo y el espacio, lo más emocionante no es lo que ya descubrimos, sino el vacío enorme que se abrió frente a nosotros. Cada vez que el James Webb nos da una respuesta, parece que viene acompañada de otras 10 preguntas que ni siquiera sabíamos cómo formular. Es como si estuviéramos tratando de aprender un idioma nuevo, y justo cuando creemos que ya dominamos los verbos, el universo nos sale con que también tiene dialectos, poesía y secretos que no se escriben con letras. La gran pregunta que ahora quita el sueño a los astrónomos es: si estas galaxias gigantes ya estaban ahí, ¿dónde están las verdaderas primeras estrellas? Ese es el siguiente gran objetivo en la lista del Webb. Estamos buscando a las estrellas de población terceces. Suena a nombre de película de ciencia ficción, pero son el santo grial de la astronomía. Se supone que fueron las primerititas estrellas en encenderse, hechas de puro hidrógeno y helio, sin una pizca de metal. Eran monstruos de luz, cientos de veces más grandes que nuestro Sol, que vivieron rápido y murieron joven para fertilizar el cosmos. El Webb va a empezar a apuntar sus espejos dorados hacia zonas todavía más oscuras, tratando de pescar ese primer destello de luz que rompió la negrura de las edades oscuras. Si las galaxias que vimos son los adultos, ahora el telescopio tiene que encontrar a los ancestros, a los que prendieron la mecha de todo este relajo. Pero el Webb no solo va a estar mirando hacia lo más lejos, también tiene una chamba muy importante aquí, cerca, en nuestro vecindario galáctico. Una de las misiones más esperadas es volver a mirar con lupa el sistema TRAPPIST-1. Es un grupo de 7 planetas del tamaño de la Tierra que orbitan una estrella enana roja. Algunos de esos mundos están en la zona habitable, ese lugar donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, y donde el agua podría estar corriendo por la superficie. El Webb va a usar su capacidad para analizar atmósferas y buscar señales de vida, o al menos las condiciones para que la vida sea posible. Imagínate lo que sentiríamos si, después de descubrir que el universo primitivo era un hervidero de galaxias, descubrimos que también está lleno de mundos que respiran. La neta, lo que viene es una época de mucha tensión y mucha creatividad. Los científicos van a tener que decidir si parchan el modelo actual del Big Bang o si de plano nos aventamos a construir uno nuevo. Hay propuestas sobre la mesa que hablan de una energía oscura temprana o de partículas de materia oscura que se comportan de formas que no habíamos imaginado. El Webb va a ser el juez de todas estas teorías. Cada hora que pasa allá arriba, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio está recolectando las pruebas que van a decidir el futuro de la física. Es un momento único en la historia. Estamos viviendo la transición
entre lo que creíamos saber y lo que realmente es. A veces, entre tantos datos técnicos, distancias de miles de millones de años luz y espejos bañados en oro, se nos olvida lo más importante: quiénes somos nosotros en medio de todo esto. La existencia de estas galaxias imposibles nos pone en nuestro lugar de una forma muy cruda. Somos una especie que vive en un planeta minúsculo, alrededor de una estrella bastante común, en una galaxia que resultó ser mucho menos especial de lo que pensábamos. Y sin embargo, aquí estamos. Un grupo de primates curiosos que, en lugar de quedarse peleando por comida o territorio, se pusieron de acuerdo para construir una máquina de $10,000 millones y mandarla al espacio para entender su origen. Esa es la verdadera magia del James Webb. No es solo un montón de metal y sensores. Es un monumento a la persistencia humana. Es nuestra forma de decirle al universo: tal vez seamos pequeños, pero queremos entenderte. El Webb es nuestro ojo más grande y más brillante, y lo que nos está enseñando es que el cosmos no tiene ninguna obligación de tener sentido para nosotros. Él simplemente es. Es vasto, es antiguo, es violento y es hermoso. Y nosotros, con nuestra humildad y nuestra tecnología, apenas estamos empezando a balbucear las primeras palabras de su historia. El próximo capítulo se está escribiendo justo ahora. Mientras tú escuchas esto, el Webb está captando fotones que han estado viajando por el vacío desde antes de que existieran los dinosaurios, antes de que existiera la Tierra, antes de que el oxígeno fuera algo común. Cada imagen nueva es un recordatorio de que vivimos en un universo que todavía tiene la capacidad de sorprendernos, de darnos un golpe de realidad y de hacernos sentir ese escalofrío de maravilla que solo da el misterio puro. No sabemos qué vamos a encontrar mañana. Tal vez sea la prueba definitiva de que no estamos solos, o tal vez sea una nueva ley de la física que nos permita viajar a las estrellas. Lo único seguro es que ya no podemos volver atrás. El velo se cayó. La imagen del universo que teníamos hace 10 años ya no existe, y la que viene es mucho más fregón de lo que jamás nos atrevimos a soñar. El Webb nos ha regalado el don de la duda, y en la ciencia, ese es el regalo más valioso de todos. Así que, la próxima vez que mires al cielo en una noche despejada, no veas solo puntos de luz. Piensa en esos pequeños puntos rojos que el Webb encontró en la oscuridad más profunda. Piensa en esas galaxias gigantes que desafían el tiempo, y en los científicos que hoy no van a dormir tratando de entenderlas. Pero sobre todo, piensa en la suerte que tenemos de estar vivos justo ahora, en el momento exacto en que la humanidad decidió abrir los ojos y mirar por fin la cara real del universo. La aventura apenas está empezando, y lo que el Webb presenció es solo el primer párrafo de un libro que no tiene fin. Estamos hechos de polvo de estrellas, y gracias a este telescopio, ese polvo finalmente está regresando la mirada a casa. La imagen que el telescopio espacial James Webb nos ha enviado no es solo un conjunto de datos, píxeles o espectros de luz. Es, ante todo, una lección de humildad. Durante décadas, construimos modelos, escribimos ecuaciones y dibujamos la historia del universo con la certeza de quien arma un rompecabezas cuyas piezas parecían encajar perfectamente. Pero el Webb, con su ojo dorado de 6,5 metros, acaba de mostrarnos que tal vez hemos estado tratando de armar la imagen equivocada todo este tiempo. Lo que presenciamos hoy no invalida la ciencia. Al contrario, la eleva a su estado más puro y emocionante. La ciencia no está hecha de verdades inmutables talladas en piedra, sino de preguntas que evolucionan. Cuando el Webb detecta algo que no debería estar ahí, ya sea una galaxia demasiado masiva para un universo tan joven o una firma química imposible en un exoplaneta lejano, no está destruyendo nuestro conocimiento, nos está invitando a expandirlo. Cada error en nuestras predicciones anteriores es, en realidad, una puerta que se abre hacia una nueva física,
hacia las reglas del juego cósmico que apenas comenzamos a comprender. Es vertiginoso pensar que la luz capturada para revelar este descubrimiento viajó por el vacío helado durante miles de millones de años. Partió de su fuente cuando la Tierra ni siquiera existía, atravesó la formación de nebulosas, presenció el nacimiento y muerte de estrellas, y sorteó la gravedad de agujeros negros, solo para terminar su jornada chocando contra los espejos de berilio del web. Somos la primera generación de seres humanos con la capacidad tecnológica de interceptar este mensaje ancestral. Somos, literalmente, arqueólogos del tiempo, excavando las capas más profundas de la realidad para entender de dónde venimos. Este momento marca oficialmente el fin de la era de la especulación y el inicio de la era de la claridad. Ya no estamos tanteando en la oscuridad. Ahora tenemos una linterna infrarroja apuntando a los rincones más recónditos de la creación. Lo que el JWST vio hoy es apenas el prólogo. Si fue capaz de reescribir los libros de texto en tan poco tiempo de operación, ¿qué más está escondido detrás del polvo cósmico? ¿Cuántos otros imposibles están esperando el momento de ser observados? Al final, este descubrimiento nos recuerda algo fundamental que dijo Carl Sagan. Somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y el cosmos acaba de revelarse mucho más extraño, vasto y magníficamente complejo de lo que nuestra imaginación jamás hubiera podido concebir. El universo no solo se está expandiendo hacia afuera, nuestro entendimiento sobre él se está expandiendo hacia adentro. El James Webb continuará su vigilia silenciosa en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de casa, dando la espalda al Sol y con los ojos fijos en la oscuridad. Y nosotros, aquí en la Tierra, debemos hacer lo mismo, mantener los ojos bien abiertos. Porque, si aprendimos algo hoy, es que en el universo, la palabra imposible es solo una cuestión de perspectiva. La historia de las estrellas apenas comienza a contarse, y nosotros tenemos el privilegio de estar en primera fila.